Muchísimas gracias, doctora Arriaga. Es para mí un honor estar aquí frente a ustedes para celebrar este Día de la Inmunología. Muchas gracias, doctor Enciso, por la invitación, Ivonne, a la academia, los distinguidos miembros del Presidium. Y voy a presentar este tema, que es la activación de la respuesta inmune e inmunidad inducida por vacunas, que tiene mucha relación con el origen de la inmunología. Y quiero iniciar comentando que las enfermedades infecciosas han moldeado la historia de la humanidad. Y pues hemos tenido todo el tiempo epidemias y pandemias, y aquí pongo de las 7 más mortales, como la plaga de Justiniano, que mató de 30 a 50 millones de personas por ahí en los años 500, la peste negra, la muerte negra, the Black Death, que mató de alrededor de 200 millones de personas en los 1300. Aquí es como se ven algunos de los cuadros, que todavía hay plaga por ahí controlada. Tenemos la viruela que mató en las Américas alrededor de 25 a 55 millones de personas, eliminó a la mayor parte de la población durante la colonización española. Entonces vemos el impacto que tienen las enfermedades, ¿no?, en todas las guerras. La tercera plaga, ahí en el siglo XIX, al inicio del siglo XX, la influenza española. Ya en los 80s del siglo pasado, ¿sí? Cuando inicié mi trabajo como investigador aquí en el IMSS, estábamos ya con esta pandemia de SIDA, y ahora pues COVID, ¿no? Y bueno, aquí no mencionamos muchas otras. Pero es muy importante ver cómo se transmite. Tenemos una persona enferma en rojo, en azul tenemos a los susceptibles. Al estar en contacto, estos se enferman y así sucesivamente van enfermando a más y más personas, van contagiando, y así es como se extienden las epidemias. Las personas que no se mueren se recuperan, y la mayoría de ellos, dependiendo de la enfermedad, quedan inmunes, es decir, protegidos contra la enfermedad nuevamente, y estos son los circulitos verdes. Entonces, poco a poco, mientras más circulitos verdes, las personas que están en contacto, infectadas con los circulitos verdes, pues ya no transmiten la enfermedad, y esto va generando lo que se denomina protección de grupo. Entonces, a lo largo del tiempo, se van muriendo los susceptibles, van quedando los resistentes, los inmunes van protegiendo, pero luego va cediendo la inmunidad. Nacen nuevas personas, son susceptibles, algunos se vuelven también susceptibles por edad o porque ya perdieron la inmunidad, y otra vez tenemos los picos de epidemias. Y ha sido así la historia de siempre. Entonces, ¿qué causan las enfermedades? ¿Cómo se curan? ¿Cómo se previenen? Han sido las preguntas que siempre se ha preguntado la inmunidad, y hasta ahora seguimos aquí discutiendo. ¿Qué está causando la enfermedad? ¿Cómo la vamos a curar? ¿Cómo las podemos prevenir? Y en China tenían esta práctica para prevenir la viruela, que es la variolización. Entonces tomaban las costras de las personas que sufrían estas escarificaciones por la viruela, las molían y les hacían incisiones a la persona que le iban a hacer la variolización, y ahí ponían el polvito, o algunos los inhalaban. Entonces había diferentes prácticas que pasaron de China a Turquía y luego a Inglaterra, ya hacia finales del siglo XVIII, pero esta práctica era muy artesanal y peligrosa. Entonces algunas personas se enfermaban muy fuerte, algunas morían también. Y en Inglaterra, pues esto se empezó a popularizar, y en el campo, las vaqueras, las que ordeñaban la leche de las vacas, sufrían a veces de esta viruela de las vacas, que era mucho menos agresiva y nada más generaba pústulas en los brazos, como vemos aquí. Entonces, un médico del campo, Jenner, tomó estas observaciones, y ya algunos otros médicos habían practicado tomar de las pústulas estas para hacer la variolización, ya no con los de viruela, sino con esta viruela de las vacas, que es menos agresiva. Y él hizo el experimento y lo publicó, que eso es muy importante, porque muchos ya lo sabían, era del saber popular, pero no lo publicaban. Entonces es importante que publiquen sus hallazgos. Hizo
su secuencia de casos, los primeros 23, y pudo ver que hacía la variolización con esto y luego retaba con el de variola. Y las personas ya no se enfermaban, ya no tenían los síntomas de la variolización. Entonces, esto se extendió por todo el mundo. En el Imperio Español de esa época se hizo la primera gran campaña. A México llegó el doctor Balmis con los niños para llevar esta inmunización. Y 100 años después, Pasteur encuentra junto con Koch el origen microbiano de la enfermedad. Jenner hizo todo esto sin saber qué era lo que lo causaba. Era una cuestión práctica para prevenir la enfermedad, pero no sabían qué era lo que estaba haciendo esto. Entonces, gracias al desarrollo de la microbiología, también ahí estaban ya los microscopios, etcétera, pudieron identificar qué eran los microorganismos que echaban a perder la comida y que echaban a perder el vino, y Pasteur pensó, pues a lo mejor si descomponen los alimentos y el vino, también pueden ser la causa de la enfermedad. Y así fue como a través de cultivos envejecidos podía inocular a los animales y protegernos contra el reto de microorganismos activos. Entonces, en honor a Jenner, le llamó a este procedimiento de inmunización vacunación por las vacas. Y entonces vino un gran desarrollo de las ciencias y también para la protección. Pero la pregunta es, ¿y cómo es que nos protegemos? ¿Cómo esta infección nos protege? No tenían idea de quién estaba protegiendo. Pasteur pensaba, como microbiólogo, que estos microorganismos atenuados se comían el sustrato dentro del cuerpo, y entonces cuando llegaba la infección ya no había sustrato y por tanto ya no podía crecer la infección del virus o de los microorganismos activos. Entonces, esto pues no era cierto, y empezó a tratar de estudiar cómo. En eso llegó un estudiante, bueno, un investigador joven, Ilya Meshnikov, y él cuenta en sus memorias, lo primero que veo es a este viejito que me pregunta, ¿y cómo nos protegemos, no? Entonces empezó a investigar esto y él propone que son las células, porque ve que las células se comen a las bacterias y las destruyen. Los alemanes encontraron otros componentes en el suero, a los que Ehrlich les denominó cadenas laterales y luego anticorpe o anticuerpos. Y él decía que eran los anticuerpos los que nos protegen y Meshnikov las células, y se estuvieron peleando durante muchos años hasta que surgió por ahí el complemento, el descubrimiento del complemento que unificó estas dos teorías. Por eso les dieron el premio Nobel en 1908 a los dos por sus teorías sobre la respuesta inmune a la protección. Esto fue muy importante y ese es el origen de la inmunología. Ahí es cuando surge la inmunología, cuando nos empezamos a investigar cómo es que nos protegemos. Y esto va muy relacionado con las enfermedades infecciosas y las vacunas. Recordemos que en esa época la gente no vivía mucho y no les daba tiempo de tener estas enfermedades crónicas muy grandes debidas a la edad. Siguieron las epidemias, aquí tenemos 1918, aquí tenemos polio. En estas personas y niños básicamente que tenían que estar adentro de estos pulmones de hierro para poder sobrevivir. Hay personas que todavía en la actualidad están adentro de eso, de esa época, ¿sí? Todo esto es antes de las vacunas. Entonces aquí vemos lo que les decía, están los picos, se contagia la gente, mueren los susceptibles, se van haciendo resistentes, vuelven a surgir susceptibles y otra vez, y así era el cuento de nunca acabar. Cuando se desarrolla la vacuna de Salk, que es inactivada, empiezan a bajar, y luego la de Sabin, y esta curva es similar para muchas vacunas que tenemos accesibles. Entonces, la higiene, los antibióticos, las vacunas pasaron de que tuviéramos estos cuadros en la calle con nuestros vecinos, este miedo terrible a las enfermedades, a tener este estado bien, pero entramos a la sobrealimentación, el sedentarismo, la contaminación, que esto nos produce este fenotipo. Y este fenotipo favorece la inflamación crónica, las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, el cáncer y la susceptibilidad a la infección. Entonces, pues ya sentíamos que ya habíamos controlado las enfermedades infecciosas, y inclusive aquí nos pedían, ya no estudien enfermedades infecciosas, estudien las crónicas, eso ya lo controlamos, eso ya no existe. Pero la escasez de agua, la resistencia a los antibióticos, el deterioro ambiental, pues ahora nos han llevado a esta mezcla, las enfermedades crónicas más las infecciosas, porque además estamos depredando el medio ambiente
de otros seres, y ahí estamos infectándonos también con otros microorganismos, y con los viajes estamos más en contacto con esto. Y ya lo vimos con influenza, dengue, zika, chikungunya, y ahora con COVID-19. Entonces, para esto tenemos las vacunas. Las vacunas aceleran la inmunidad de grupo para que no tengamos que esperar a que la gente se muera y que sean los susceptibles y tener picos continuos. Entonces, hay que entender primero al patógeno, hay que entender sus mecanismos de acción, sus mecanismos de patogenicidad, de virulencia. Hay que entender cuáles son las partes de la respuesta inmune que nos protegen, y todo esto se hace en las universidades, centros de investigación, y de ahí surgen los candidatos prototipos para vacuna. Estos se prueban en animales, en ensayos preclínicos, pero si no pueden producirse a nivel industrial, bajo buenas prácticas de manufactura, entonces no pueden llegar a ser vacunas, porque entonces de nada sirve tener dosis para 3 personas y no para toda la población. Entonces esto es muy importante. Una vez que se puede escalar la producción y se pueden producir así, de hecho hay ejemplos de grandes prototipos de vacunas que no han podido llegar, que protegen muy bien, pero no se pueden producir. Uno de ellos es el de malaria. Y ya que se pueden producir, ya producidos GMP, se hacen los preclínicos toxicológicos regulados, o sea, no es en tu laboratorio, es en un laboratorio especial con todas las cuestiones regulatorias, y luego se hacen las 3 fases en humanos. En la primera y en la segunda fase se pregunta en los experimentos si es segura, si produce respuesta inmune, es decir, si es inmunogénica. Primero con poquitos, luego se hace con miles de personas, y una vez que pasa, que se ve que es segura, bien tolerada e inmunogénica, entonces ya se pregunta si funciona, la eficacia, en un ensayo clínico comparado con placebo, doble ciego, esta es la prueba más importante para ver que funcione. No es de que se lo inoculé a mi abuelita y no le pasó nada. Estos son ensayos clínicos en miles de personas donde los que ponen la vacuna no saben que están poniendo vacuna o placebo, y esa es una prueba muy importante. Y una vez que ya se autoriza, se ve la efectividad. Eficacia es en el ensayo clínico, la efectividad es cuando ya se usa en la población y se está evaluando qué tanto funciona. Todo esto cuesta alrededor de $1,000 millones. Entonces, nosotros, los investigadores, llegamos hasta aquí y podemos apoyar en estas fases, pero quien produce las vacunas es la industria. No es Oxford que hizo la vacuna, es AstraZeneca. No es BioNTech, es Pfizer. Y no es Monte Sinaí, es Avimex, por ejemplo. Pero, ¿cómo se adquiere la inmunidad contra la infección y cuáles son los correlatos de infección, de protección? Estas son las preguntas que nos tocan a los inmunólogos. Entonces, a lo largo de los años, a través de modelos en moscas, en gusanos, en ratones, se ha identificado de manera muy importante los mecanismos de la respuesta inmune, y luego se van a buscar a humanos. Y esto ha sido fundamental. Entonces, por eso la investigación básica es toral para poder entender los mecanismos y generar nuevas vacunas para humanos. Entonces, los microorganismos son reconocidos aquí, representados por este dibujito que publicamos en el libro de texto de la medicina de Oxford, las células dendríticas representando la respuesta inmune innata. Son reconocidos por estos receptores de reconocimiento patrón, generan una serie de señales para que se produzcan citocinas que van a ayudar a las células aledañas. También van a procesar y presentar a las moléculas de este microorganismo a través del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 a los CD8, clase 2 a los CD4, y a través de la coestimulación van a ayudar a que estas células se activen de manera eficiente, se puedan diferenciar, puedan ser células efectoras y después ser células de memoria. Lo mismo la CD4, y estas ayudan a los linfocitos B que reconocen directamente el antígeno a través del BCR, y estos se diferencian a células plasmáticas que producen anticuerpos contra diversas partes de este virus. Y entre ellos va a haber anticuerpos que van a neutralizar su actividad, o van a haber anticuerpos solamente que se le van a pegar y que no sabemos su función y no van a participar en la protección. Y esto es muy importante y lo veremos un poco más adelante. Aquí tenemos ejemplos de los diferentes tipos de vacunas que se han desarrollado. Vemos que se inició con los microorganismos vivos
atenuados. Pero hay personas en la población que son inmunocomprometidos sin saberlo, pueden ser transitorios, y hay personas que les da la enfermedad. Entonces se decidió, para evitar esa posibilidad o la reversión de la patogenicidad o la virulencia, inactivarlos, ¿sí? Pero estos todavía son reactogénicos, generan inflamación. Entonces se decidió purificar las partes del microorganismo que son importantes para la protección, y de ahí se tuvieron los toxoides y subunidades, e inclusive algunas de las subunidades se utiliza el DNA y ahora el RNA que codifica para estas subunidades para inmunizar, o se ha identificado también los péptidos que son reconocidos por el MHC presentado o al TCR, o también los que son reconocidos por los paratopos del anticuerpo. Pero miren lo que pasa, en la inducción de inmunidad y de memoria disminuye. Entonces estos son muy buenos, y mientras vamos purificando son mucho más seguros, producen menos inflamación, pero ya no generan esta memoria. Entonces lo que se hace es el secreto sucio de los inmunólogos, como decía Janeway, que es ponerle adyuvantes a estas subunidades para poderlos hacer un poco más inmunogénicos y que sigan siendo seguros. Pero ¿cómo pudiéramos mantener la inmunidad por mucho tiempo? ¿Qué otras estrategias podemos hacer? Yo realicé una estancia en Suiza con el doctor Hans-Gerd Gärtner y el doctor Rolf Zinkernagel, que ganó el premio Nobel en inmunología, y entre las cosas que estuvimos trabajando fue que estas organizaciones antigénicas, por ejemplo, que están presentes en los virus, como el virus de la estomatitis vesicular, son muy buenas para inducir una respuesta inmune protectora. Cuando se clona el blanco importante para la protección, que es esta glicoproteína de superficie, y se expresa como se hace para otras vacunas, de manera recombinante, en micelas o como subunidades, se pierde esta capacidad de inducir. Entonces lo que se trabajó fue en reconstruir esta organización y repetitividad para inducir inmunidad, pero sin el material genético, sin que sea infeccioso, sin otros componentes. Y esto dio origen a las partículas parecidas a virus o a las vacunas de VLPs. Platicando con un colega que conocía ya casi de regreso a México, él me dice, yo trabajo con los virus del mosaico de la papaya, es un virus filamentoso de RNA que infecta las hojas de la papaya, y esto se purifica, se muelen las hojas y ahí se purifica en grandes cantidades. Es un virión que tiene 1400 subunidades y que es enorme, ¿sí? Y dijimos, vamos a colaborar, y hicimos este trabajo donde mostramos que esta estructura induce una respuesta de casi de toda la vida en los ratones. Y con esto, Denis hizo ingeniería genética para la cepa del virus para poder pegarle péptidos de patógenos. Y así construimos una vacuna antihepatitis C, una vacuna universal contra influenza, una contra influenza canina. Aquí vemos la respuesta del monómero y la respuesta contra el multímero, como ejemplo. Esto lo patentamos y luego esto se transfirió, se generó una compañía biotecnológica en Canadá que se llama Folia Biotech y que ahí sigue y ahora está utilizando estos complejos para inducir respuestas antitumorales. Entonces, mientras tanto, aquí en México inició y en todo el mundo la pandemia de influenza en 2009 y esto no había vacuna disponible. Entonces, nosotros colaborábamos con Avimex y teníamos el virus, aislados del virus aquí en Centro Médico, y dijimos, oye, ¿por qué no los producimos ahí contigo? Los crecemos en el embrión de pollo, como haces las vacunas que tú produces, y podemos generar los virus y luego fraccionarlos para generar la vacuna. Entonces nos dijeron, pues sí, pero nosotros tenemos compromisos comerciales y ¿quién va a pagar esto, no? Dice, pero conocimos a una compañía que se llama Novavax, y esta compañía había clonado los genes de la hemaglutinina, neuraminidasa y la matriz, la expresó en baculovirus y la expresó, infectó células de insecto de Spodoptera frugiperda, que es la palomilla del maíz, y con esas se producen en unas bolsas, ¿sí? En bioreactores de bolsa a temperatura ambiente, las proteínas se ensamblan y generan esto, que miren, son partículas parecidas a virus o virus-like particles, que son muy similares, pero no tienen material genético. Me dice, ¿tú conoces algo de eso? Le digo, bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, nos mandaron la vacuna en 3 dosis,
sin adyuvante, y realizamos un ensayo clínico fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en casi 5,000 personas, siguiendo las buenas prácticas clínicas acorde a la Conferencia Internacional de Armonización. Y para no hacerles un cuento que es muy largo, se los haré muy corto, la dosis efectiva fue la de 15 microgramos, cumplió los criterios de 0 conversión y de 0 protección, y esto lo publicamos. Y 2 años después tomamos una muestra de 800 personas, y entonces vimos cómo estaba la respuesta de anticuerpos, y aquí podemos ver que se mantiene 1 a 40, en esta prueba es los anticuerpos que se ligan a la protección, en el caso de influenza. Entonces, estos fueron los que fueron vacunados con 2 dosis, aquí están los placebos, y estos son los que llevaron una sola dosis de la vacuna. Entonces, genera esta inmunidad de larga duración. Esta tecnología ya empieza a tener licencias en Estados Unidos, y hay vacunas que ya están en el mercado que utilizan a las partículas parecidas a virus, como son Engerix y estas contra papiloma humano. Ahora, nosotros nos preguntamos, porque seguimos siendo inmunólogos, y nos preguntamos, ¿habrá subunidades, antígenos oligoméricos que puedan inducir esta respuesta de larga duración? Porque generalmente hay que inocularlos y ponerles adyuvante, como les mencioné. Y tenemos estos antígenos que el doctor Armando Isibasi, con sus alumnos ahí, alrededor de los 80s, Vianey Ortiz, César González, Rosana Pelayo, etcétera, encontraron que los pacientes con fiebre tifoidea tienen en el suero anticuerpos que reconocen proteínas de la membrana externa de Salmonella. Estas proteínas de la membrana las caracterizaron y son las porinas. Son proteínas que hacen poros, son muy importantes para la vida de la bacteria y para defenderlas también de antibióticos y fagos, etcétera. Inmunizamos ratones, los ratones fueron protegidos ante el reto contra hasta 500 dosis letales 50, y también inmunizamos ratones y los fuimos sangrando durante casi toda la vida, y vimos para nuestra sorpresa que generan IgMs e IgGs de casi toda la vida, ¿sí? Entonces yo lo discutía con Zinkernagel y me decía, no, eso como lo ves en ELISA son anticuerpos de unión, pero no necesariamente son los anticuerpos bactericidas. Los protectores generalmente, en el caso de los virus, los de unión se mantienen, pero los protectores caen, y esos son los que hay que medir. Entonces medimos los bactericidas y para nuestra sorpresa vimos que estos anticuerpos no pierden la capacidad de protección. Estos son 64 veces más que estos y protegen igual. Entonces, estos tienen características especiales que estamos investigando de por qué son tan efectivos para proteger. Y Zinkernagel tenía razón parcialmente. Ya no utilizamos las 2 porinas, utilizamos por separado OMC y OMF, y OMF efectivamente va cayendo la protección, OMC no. Entonces hay antígenos que sí inducen anticuerpos protectores de larga duración y otros no, y eso es muy importante para las vacunas y para muchas otras cosas. Se construyó una planta piloto para hacer la producción. Aquí están las proteínas purificadas. Se hizo esta vacuna que fue inocua, libre de pirógenos. Hicimos un ensayo clínico fase 1. Mostramos que la vacuna fue segura, bien tolerada, inmunogénica, generó 0 conversión de IgM y IgG, proliferación de células T, la patentamos, publicamos. Y vimos también que 11 años después le tomamos muestra. Todos los experimentos se inician cuando los alumnos son de licenciatura y terminan cuando ya son investigadores, ¿sí? Entonces aquí vimos a los 11 años que tienen todavía IgMs y tienen IgGs y que unen a la bacteria y no a E. coli. Y aquí se ven los controles. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cómo es posible que una proteína altamente purificada induzca esto? Generalmente solo hacen otras cosas. Y lo que vimos es que son agonistas de estos receptores tipo TOL2 y 4, que son receptores de adyuvantes. Es decir, esta proteína es su propio adyuvante. Y puede ser adyuvante contra otras, para ayudar a otras cosas. La mezclamos con el antígeno B, que es un polisacárido que se usa como vacuna para la fiebre tifoidea, y vimos que se incrementa la respuesta, y lo mismo con una vacuna experimental contra influenza. El doctor Isibasi participó en la aprobación de la vacuna de B en la OMS para que se usara en todo el mundo, y ahí conoció al inventor, que es el doctor John Robbins. Pero el antígeno B es un polisacárido, eso no se presenta a los linfocitos T, como lo vimos, se presentan péptidos.
Entonces, le hacía falta, esto no sirve en niños muy pequeños ni en adultos mayores, esta vacuna, porque es un antígeno timo independiente. Entonces, la propuesta fue pegarla, hacer una vacuna conjugada con porinas o con un toxoide tetánico. Esta fue mi tesis de licenciatura, esta fue la tesis de maestría de Rosa Estela Rodríguez, y esa vacuna, la de bitoxoide tetánico, es la vacuna que actualmente está aprobada para la OMS. Recientemente fue aprobada en Oxford y es la que se está salvando las vidas de los niños, ha sido muy efectiva. Nosotros ya no la desarrollamos, hicimos uno de los primeros prototipos aquí en México, en nuestro laboratorio en el IMSS, pero ya la desarrollaron otros. Ese es el problema de no tener la infraestructura propia para desarrollar tus propias vacunas, pero qué bueno que ahí está salvando vidas en todo el mundo, y eso es algo que tenía que comentárselos aquí en este foro para celebrar la inmunología. Pero en el status quo, en el ambiente Salmonella, es considerado que la protección son los anticuerpos contra los polisacáridos o la cápsula. Entonces siempre nos decían, no son las porinas, mira, aquí están las porinas y están metidas en esta nube del lipopolisacárido. De hecho, ni sabían, este modelo lo hicimos nosotros porque nadie sabía cómo estaba el lipopolisacárido. Pero bueno, aquí se los pongo. Todo el mundo decía, pues no, ¿cómo van a entrar los anticuerpos aquí para bloquear? Entonces empezamos a colaborar con Adam Cunningham en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y con Cal McLennan de Oxford y de Birmingham también. Y lo que ellos vieron en los niños del África subsahariana que tienen SIDA y se mueren mucho por salmonela, tienen muchos anticuerpos contra salmonela. Identificaron que tienen muchos anticuerpos antilipopolisacárido. Al quitarlos, el suero de los niños mata a la bacteria. Entonces, lo enviaron a Science, hay una desregulación en la respuesta de anticuerpos en los niños que tienen SIDA y son muy susceptibles a salmonela. Ah, perfecto, pero Science le dijo, oye, ¿y los anticuerpos que matan a la bacteria contra qué van? Entonces, dijeron, ¿no serán las porinas de los mexicanos? Y efectivamente, hicimos los experimentos y son los anticuerpos antiporinas los que matan a la bacteria. Entonces, se publicó ese artículo en Science y Fauci hizo unas perspectivas en la revista diciendo, esto es muy importante y hay que hacer vacunas utilizando porinas. Ay, pues llevamos 30 años diciéndolo, hasta que el Papa lo dice, pues fue muy bueno, ¿no? Que quedara. Entonces nos publicaron este artículo, fue padrísimo, pero aparte se restableció este programa. Entonces también identificamos a través de dinámica molecular y de experimentos también en el laboratorio que los anticuerpos sí pueden efectivamente, tienen el tamaño, este hoyo es de alrededor de 70 Armstrongs, y sí cabe esta parte del anticuerpo y puede pasar. Entonces aquí lo demostramos, lo publicamos en Nature Communications, y este es un mecanismo de acción de los anticuerpos protectores. Esto es muy importante, ¿sí? Mientras que otras porinas no permiten, no hacen el hueco suficiente para que entren los anticuerpos y no funcionan para la protección. Con esto hemos podido desarrollar una vacuna multivalente contra las enfermedades que produce salmonela, que son estas, y tenemos un proyecto, uno de estos proyectos de CONACYT para hacer la producción a escala industrial. Entonces ya tenemos el procedimiento escalado para poderlo hacer industrialmente y repetir los experimentos porque los hicimos con un procedimiento de laboratorio y eso no sirve para poder luego hacer vacuna. Ya demostramos que sí se puede escalar y ya tenemos el proceso escalado, ahora estamos viendo en qué planta vamos a producir esto para hacer los ensayos clínicos. Y bueno, en eso estábamos cuando llegó SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces se hizo lo mismo que se hace siempre, se tiene el virus activo, se crece, se hace tratamiento químico y se tienen vacunas inactivadas como la de Sinovac. O se clona el DNA o el RNA de esta espícula, cosita roja aquí, que es la proteína S, la espícula, y se incluye en partículas, en lípidos, y estas son las vacunas de RNA de BioNTech, o bien como DNA plasmídico o en adenovirus de chimpancé, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, adenovirus 5 y 26, que es la Sputnik V de Rusia, y la de CanSino y la 26 de Janssen. O tenemos la de Novavax, que clonan el gen de la proteína S, lo producen como ya vimos en las células de insecto y luego lo mezclan con una
adyuvante que ellos desarrollaron. Y tienen esa vacuna, se hicieron muy famosos ahora, ya no nos hablan, después de haber trabajado con ellos con ensayo clínico, pero qué padre que lo lograron también. Y bueno, yo pensaba que no iban a funcionar. Yo conocí a Ugur Sahin cuando estaba en Suiza, él es el inventor de esta vacuna en Alemania. Le dije, no van a funcionar las de RNA porque se deshacen, pero es un gusto que me haya callado la boca y que sí funcione, y ahora es uno de los hombres más ricos en Europa. Todas funcionan muy bien en prevención, en la efectividad, sobre todo en la prevención de enfermedad grave y de función, por arriba del 90%. Y aquí en México nos acercamos nuevamente a Vimex, le dijimos, tenemos un candidato, me dijeron, no, ¿qué crees? Ya estamos haciendo nosotros uno, que tenemos tenemos un vector desde hace mucho tiempo, que hemos trabajado con el Monte Sinaí desde hace más de 15 años, y pues le hicieron lo mismo que los demás, quitaron el cassette de influenza, etcétera, le pusieron el de la proteína S, y entonces se los presenté a CONACYT y armamos un grupo con el IMSS, la UNAM, el INER, otras instituciones del Gobierno de México, y es un ejemplo de colaboración academia-industria, público-privado. Son los 30 minutos, todavía quedan otros 10 y ya voy a acabar. Le dije para que no me pasara mucho. Entonces, se hizo esto y básicamente se clonó la proteína S en este virus, Paramyxovirus lasota, para que expresara la proteína y lleva el RNA también. Entonces, es una VLP y una vacuna de RNA. Hicimos los ensayos, se hicieron en ratones, protege, en cerdos aquí en México, y vimos que neutralizan bastante bien la interacción de la RBD con el receptor, con la RBD, el AC2, y también hicimos un ensayo clínico fase 1, 2 y 3. Aquí están los resultados del fase 1, la vacuna es segura, bien tolerada, inmunogénica, y probamos intramuscular, 2 dosis, o intranasal, intramuscular. Ya para el fase 3 ya se decidió hacer solamente intramuscular como refuerzo. En resumen, hay muy buenos resultados preclínicos en ratones, en cerdos, se construyeron las plantas piloto, hubo que hacer desde el inicio, en Estados Unidos ya están las plantas hechas, solo hay que ver en dónde lo produce, aquí hubo que construirlas de cero, tanto la piloto como la de producción. Ya se concluyeron el reclutamiento del fase 3 y se están analizando los datos, se está terminando el seguimiento. ¿Cuánto tiempo dura la protección? Y vemos en este experimento ya en la vida real, después de la primera dosis, al poner la segunda se toma una muestra a los 14 días y a los 6 meses. Y vemos que la primera dosis, tomada esta muestra, la respuesta es bajita, sobre todo en las personas mayores de 50 años. Ya en los 14 días sube, ¿sí? Pero también es bajita en las personas mayores de 50 años. Ya a los 6 meses baja. Entonces, pues hay que reinmunizar, ¿no? Pero ¿qué creen? Las células T no caen tanto. Entonces decimos, no hay que reinmunizar. Y ahí estábamos en la discusión, ¿reinmunizamos o no reinmunizamos? Pero estos datos a las personas que ya pasaron más de 6 meses, les da más COVID severo, sobre todo a las personas mayores de 60 años. Y a las que se reinmunizaron antes, como de 3 meses, pues hay menos casos. Entonces, la efectividad baja con el tiempo. Entonces, pues hay que reinmunizar. Y esto tomamos la decisión para reinmunizar. Protegen contra las variantes. Hicimos este análisis en el laboratorio. Diana Pacheco y Steffi Saint-Rémy, y vieron que las mutaciones, miren, alfa en rojo, aquí están las mutaciones, los epítopos en azul de CD8, en verde de CD4 y en morado de linfocitos B. Esta es la proteína S, la espícula, esta de aquí, ¿sí? Entonces vemos aquí beta, hay más cambios, esta es gamma, esta es delta y este es ómicron, como arbolito de Navidad. Pero en este artículo nosotros predijimos que como muchos epítopos cambian, pero otros no, miren, cambian muchos de la RBD, se sigue uniendo muy bien y en contrario es muy eficiente, como lo vimos ayer en la plática fantástica que nos dieron sobre estas uniones, pero hay muchos epítopos conservados. Entonces predijimos que las vacunas iban a seguir protegiendo inclusive contra Omicron. ¿Cae la respuesta de anticuerpos? Sí,
pero no necesariamente la protección. Y aquí lo vemos en Omicron. Esta es la efectividad contra la infección. De las personas que tuvieron infección antes, vean, es bajita. 2 dosis de vacuna, no, pues casi no hay, contra la infección no te protege. 2 dosis e infección, 55%. 3 dosis, similar. 3 dosis y infección, bastante. Pero aquí viene lo importante, contra la hospitalización y muerte. ¿Sí? Que ya vengan acá con nosotros. Y es lo que está pasando, ya no tenemos tantos casos en el hospital. La infección previa, 71%, 2 dosis 73%, 3 dosis 94%, perdón, 2 dosis más infección, 3 dosis 92% y ya, hasta arriba, 3 dosis más infección. Que esa es la inmunidad híbrida y esa es la que estamos ahorita viviendo y por eso ya también le perdimos el miedo. Y no se nos vaya a olvidar como se nos olvidaba antes de esto. Conclusiones generales, la vacunación reduce fuertemente las enfermedades, incapacidades y muerte y la desigualdad alrededor del mundo. Y la inmunología contribuye de manera central al entendimiento de los mecanismos protectores contra las enfermedades y en la generación de tecnología que son indispensables para el desarrollo racional y evaluación de las vacunas. Y no me queda más que agradecerle al valioso grupo de investigadores, ¿sí?, de mis colegas, a la doctora Arriaga, a la doctora Rosana Pelayo, Cérvulo, Bonifaz, Tania, etcétera, son muchos mis compañeros de laboratorio, doctor Isibasi, que ya falleció y que le tenemos mucho cariño, fue mi mentor toda la vida, el grupo de investigación, los residentes, los biomédicos, los médicos pasantes, ¿sí?, los médicos del hospital, los jefes de servicio, ¿sí?, los investigadores también de aquí del instituto que estuvimos trabajando en esto, colaboradores nacionales de otras instituciones de la UNAM, del IBT, la doctora Palomares, ¿sí?, del Hospital Infantil de México, también de otras partes del IMSS y del extranjero. Otros colaboradores también del extranjero, también nacionales, las fuentes de financiamiento, que todo esto requiere muchísimo dinero. Es extremadamente caro, como lo mencionamos, y muchas gracias.